Las imágenes de bombardeos, misiles y ciudades en alerta han vuelto a ocupar los titulares de todo el mundo. Desde febrero de este año, la tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán escaló hasta convertirse en uno de los episodios más delicados que ha vivido Oriente Medio en los últimos años. En unas horas más se estará cumpliendo una semana del conflicto. Bombardeo hasta ahora en Israel. Imágenes que nos llegan en vivo y en directo. Este es el ambiente. La OTAN elevó su postura de defensa antiaérea después de interceptar un misil balístico iraní que se dirigía hacia Turquía. Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos e intercambio de ataques fue aumentando de intensidad y ha generado una creciente preocupación internacional. Aunque en las últimas semanas se han impulsado esfuerzos diplomáticos para contener esta confrontación, el panorama sigue siendo incierto, y cuando la incertidumbre aparece en una región que concentra buena parte de la producción mundial de petróleo, la preocupación deja de ser únicamente política o militar, comienza a ser económica. Ahora queremos dejar de lado un poco el análisis militar y geopolítico para concentrarnos en otro frente de esta historia, el económico. Porque la guerra no solamente es militar, y es justamente el impacto económico el que queremos entender hoy en Red Empresarial. ¿Cuánto podría subir el petróleo? ¿Qué pasará con el comercio? ¿Se afectará la ruta marítima? ¿Habrán menos inversiones? En otras palabras, los mercados no solo reaccionan a lo que está ocurriendo, los mercados intentan anticiparse a lo que podría pasar. Y esa incertidumbre muchas veces termina siendo tan importante como el conflicto mismo. Y esta no es la primera vez que sucede, ya lo hemos visto antes. La pandemia cambió las cadenas de abastecimiento en todo el planeta. La guerra entre Rusia y Ucrania disparó los precios de la energía y la de los alimentos. Y ahora la tensión en Medio Oriente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a economistas, gobiernos y empresarios. ¿Qué tan vulnerable es la economía mundial frente a un conflicto de este tipo? Digamos que es importante entender que todo conflicto a nivel global genera una distorsión muy fuerte dentro de las expectativas de los diversos agentes económicos a nivel mundial. El mundo y los patrones de inversión y en general se mueven a partir de las expectativas, o sea, de lo que piensa la gente, los inversionistas o los mercados, de lo que va a pasar en el futuro frente a una situación en particular. En este caso, un conflicto de esta naturaleza genera mucha incertidumbre sobre cómo se desarrolla y cómo se va a desarrollar y cuáles van a ser las implicaciones futuras de ese conflicto a muchos niveles, a un nivel político, geopolítico, económico, social, cultural, etc. Entonces, esa incertidumbre genera que los agentes económicos en general entiendan que hay un ambiente de incertidumbre y busquen estrategias para minimizar ese riesgo que se genera o esa incertidumbre que se genera. Y hay una razón por la que el mundo mira con tanta atención esta región, no solamente por el conflicto, sino porque allí se encuentra uno de los corredores energéticos más importantes de todo el planeta. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía y la Administración de Información Energética de Estados Unidos, cerca del 20% del petróleo que consume el mundo pasa diariamente por el Estrecho de Hormuz, un canal marítimo que mide entre 39 y 95 kilómetros de ancho, ubicado entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Este es un paso relativamente pequeño, pero es estratégico para el comercio internacional y constituye el cuello de botella energético más importante de todo el planeta. Por allí transitan diariamente un promedio de 20 millones de barriles de petróleo. Es decir, cualquier interrupción o amenaza de cierre de esta ruta genera inmediatamente impactos en los precios globales de la energía. Por eso, con cada escalada del conflicto, también se disparan las alertas económicas. Por el Estrecho de Hormuz se comercia cerca del 38% del crudo, el 29% del gas licuado de petróleo y el 19% del gas natural y sus sucedáneos, pero también se mueve una parte importante, la tercera parte de los fertilizantes que se comercian en el mundo. Entonces esto tiene un efecto muy fuerte sobre las cadenas de suministro, sobre la proveeduría. Es un shock de oferta que afecta a todos los países, por supuesto, en el uso de los hidrocarburos y también en el uso de los fertilizantes que utilizan para la agroindustria. Pero mientras los analistas observan gráficos, bolsas de valores y el precio internacional del crudo, hay otro sector que empieza a hacer cuentas casi que al mismo tiempo, las empresas. Porque detrás de cada variación del petróleo puede venir un aumento en los costos logísticos. Detrás de un dólar más fuerte pueden aparecer mayores costos para importar. Y detrás de un mercado más incierto, las decisiones de inversión comienzan a aplazarse. En otras palabras, la incertidumbre también tiene un costo. Bueno, la afectación viene directamente en tres etapas. La primera, los costos de los energéticos.
Colombia es un país que tiene un alto costo para sus energéticos, de energía eléctrica, y con los incidentes que ocurren en el Golfo de Hormuz, pues por supuesto el gas licuado de petróleo, el gas natural, que es un elemento con el que las empresas desarrollan sus procesos productivos. El segundo es el choque que tiene la logística. Tener el Golfo de Hormuz cerrado implica que las rutas navieras deban reconfigurarse, deban tomar otros caminos para poder llegar a destino, y por supuesto se generen unos mayores tiempos logísticos y unos mayores costos asociados. Y esto nos lleva al tercer punto, el incremento en el costo de los contenedores. Esta unidad con la que se realiza todo el comercio exterior en un mayor volumen tiene un impacto directo. El indicador, que es el Drewry, un indicador que mide el valor de los contenedores, pues ha empezado a subir derivado del impacto en el estrecho de Hormuz. Y hay una frase muy conocida en economía que dice que los mercados odian la incertidumbre. Y quizá esta frase resume buena parte de lo que estamos viendo, porque más allá de lo que ocurre en el conflicto, lo que realmente pone en alerta a las empresas e inversionistas es no saber lo que puede pasar mañana. Y aunque todo parezca ocurrir muy lejos de Colombia, sus efectos comienzan a recorrer el mundo entero en cuestión de segundos. La pregunta es, ¿cómo llegan a nuestro país? Hasta ahora hemos hablado de petróleo, de mercados y de rutas marítimas, pero hagamos el recorrido completo. Una guerra genera incertidumbre. La incertidumbre mueve los precios del mercado, incluyendo el precio del petróleo. El petróleo afecta el costo del transporte. El transporte encarece el comercio. Y finalmente estos costos llegan a las empresas y también a los consumidores. Así funciona hoy la economía. Todo está conectado. Por eso, aunque Colombia esté lejos geográficamente del conflicto, no está aislado de sus consecuencias. Los costos de transporte, es decir, la logística, se vuelve más costosa. Al inicio del conflicto en el Golfo de Hormuz, el incremento de los costos de los fletes marítimos fue el 3%. Esto genera, por supuesto, una reconfiguración de las rutas marítimas, una disponibilidad de los productos que se sienten las empresas colombianas. El segundo punto es la disponibilidad y el costo del barril de petróleo. Cuando inicia el conflicto estaba en $72 por barril de Brent. Luego, en el punto más álgido del conflicto, en abril, el barril llegó hasta los $127. Ahora se ha estabilizado en cerca de $86 por barril, pero persisten todavía la incertidumbre derivada de la tregua con Irán, de los ataques recientes de Estados Unidos, del ataque a algunas de las embarcaciones mercantes que evaden el bloqueo. Entonces, esto genera una presión muy fuerte sobre la cadena de suministro. Al estar las rutas reconfiguradas, los tiempos más altos y la poca disponibilidad de estos insumos en el mercado, pues por supuesto presionan directamente al alza, y esto se transfiere vía mecanismo a los precios al consumidor. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cerca del 80% del comercio mundial viaja por mar. Esto quiere decir que cuando aumenta la tensión en corredores estratégicos, las navieras ajustan sus rutas, suben los costos de los seguros y en algunos casos los tiempos de transporte también se alargan. Para quien importa materias primas o exporta productos, estos cambios pueden marcar una diferencia importante que se traduce en las facturas y muchas veces terminan reflejándose en el precio final del producto. Definitivamente no contar con los insumos, con los productos para poder desarrollar los procesos de comercio exterior de manera inmediata, derivado de la interrupción de las cadenas globales de suministro, pues genera esta escasez. El segundo punto es el encarecimiento de las primas de riesgo, es decir, los seguros. Enfrentarnos a un nivel de un conflicto que pues, se recrudece y se expande, lo que genera es un incremento en la prima de riesgo, y esto se transfiere directamente a los seguros. El otro punto es todo lo que se transfiere vía consumidor, el encarecimiento de los productos, el almacenamiento y los inventarios que hay que tener para poder cumplir con contratos, con diferentes compradores y demás, pues lo que genera es un incremento en los costos de almacenamiento. Y hay otro punto muy importante, y es que si bien esto no se transfiere directamente al consumidor, pues erosiona los márgenes de ganancia de las empresas y deben buscar la manera de transferirlos. Entonces, en el corto plazo lo que uno puede ver es un incremento en los precios y un golpe sobre la inflación. Hay otro indicador que siempre aparece en estas conversaciones, el dólar.
Cada vez que aumenta la incertidumbre internacional, muchos inversionistas buscan proteger su dinero y eso suele fortalecer la moneda estadounidense. A simple vista, podría parecer una buena noticia para un país que es exportador, pero la realidad es mucho más compleja, porque el mismo dólar que favorece algunas exportaciones también hace más costosas las materias primas, la maquinaria, la tecnología y muchos de los insumos que utilizan las empresas colombianas. Normalmente, cuando hay situaciones de incertidumbre, los inversionistas buscan siempre activos de refugio. Digamos que obviamente el dólar aún sigue siendo un activo de refugio muy importante para los inversionistas, pero también tenemos otros activos hoy en día. Digamos que el oro también mantiene una gran, digamos, aceptabilidad como activo de refugio para, digamos, los inversionistas que quieran garantizar la seguridad de sus inversiones. Pues finalmente hacen que muchos, buscando poco, pues hace que exista un precio a la alta este tipo de activos. Entonces, pues lo podemos ver en el oro, podemos ver que, pues digamos que en el dólar se ha generado ciertas tensiones, pero digamos que hoy, por ejemplo, en Colombia, la tendencia ha sido, digamos, contraria. Digamos, hoy lo que estamos viendo es un dólar debilitado frente al peso, obviamente por otro tipo de características muy particulares del relacionamiento entre la economía colombiana frente al resto del mundo, especialmente frente a la economía de Estados Unidos. Pero toda crisis también obliga a mirar hacia adelante. Y esto es lo que justamente hoy están haciendo muchas empresas. Por eso, cada vez más organizaciones están buscando nuevos destinos para exportar y desde dónde importar. Están fortaleciendo proveedores regionales y diversificando sus cadenas de abastecimiento. No porque estén esperando una guerra, sino porque entendieron que el mundo ya cambió. Bueno, quienes más rápido se están adaptando son primero la agroindustria y el sector cafetero. ¿Qué están haciendo? Están siendo conscientes de todo el impacto en el tema de los fertilizantes y se están diversificando sus fuentes de abastecimiento y, por supuesto, reconfigurando sus rutas logísticas. Las empresas grandes que tienen ya departamentos de comercio exterior y logísticas muy consolidados están buscando renegociar contratos, buscar nuevas rutas logísticas, entender mejor la geopolítica y cómo la geopolítica influye en el desarrollo de su negocio. Y esto, pues por supuesto, también tiene que ver con cómo desarrollas operaciones de transporte. Incluso ya están migrando al intermodalismo para poder asegurar la continuidad del negocio. Y otro punto muy importante son las empresas que se encuentran en el sector químico y farmacéutico. Dependen mucho de este tipo de insumos. Entonces lo que están buscando es renegociar con sus proveedores, buscar otros proveedores. Tiene que ver mucho también con estas empresas que tienen más cerca todo lo que tiene que ver con el nearshoring y poder generar este tipo de contratos que les generen estabilidad en el suministro de sus bienes. Aquí lo clave y lo fundamental es entender la geopolítica y la logística como elementos que son diferenciales para la continuidad del negocio y pues por supuesto para generar estos ahorros, la optimización y poder llegar a sus clientes siendo competitivos. Y hay algo que resulta interesante. Cuando hablamos de incertidumbre, solemos pensar únicamente en los riesgos, pero la historia demuestra que los cambios también abren oportunidades. Mientras algunos mercados enfrentan dificultades, otros logran ocupar nuevos espacios, conquistar clientes o fortalecer sectores que antes tenían un menor protagonismo. La pregunta es si Colombia está preparada para aprovechar estos momentos. El péndulo de los movimientos de los negocios y el comercio internacional se está moviendo cada vez más a una segmentación de la globalización. Es decir, antes vivimos un movimiento eminentemente global. Hoy lo que estamos viendo es otra vez movimientos muy de proteccionistas, de desfragmentar la globalidad. Y en ese sentido, por ejemplo, han venido creciendo estrategias como el nearshoring. Lo que buscan es estas estrategias es traer las industrias de proveeduría, de maquilas, de muchas empresas que estaban haciendo esto en sitios como en China, en Vietnam, Bangladesh o en la India y traerlos cerca. Esto implica pues obviamente unos retos importantes de garantizar estabilidad jurídica y tributaria a estas empresas que tengan que venir, también garantizarles la disponibilidad de los recursos que se requiere para este desarrollo y obviamente pues el país que quiere generar este tipo de estrategias pues tiene que buscar garantizar que esas inversiones que se pueden generar bajo esta estrategia pues van a tener futuro en el país. Ahí tenemos una oportunidad grande. Yo creería que hay que saber aprovechar, pero hay ciertas condiciones, de estabilidad normativa, jurídica, institucional que permitan que eso se dé. Digamos que es importante que tengamos las reglas de juego claras siempre para que finalmente este tipo de inversiones se hagan sin ningún inconveniente del país. Lo que estamos viendo es que una crisis internacional ya no tarda semanas o meses en sentirse en Colombia.
Hoy sus efectos pueden verse en cuestión de minutos a través del precio del petróleo, del dólar, del transporte marítimo y finalmente en los costos de producción. Hoy una empresa colombiana no solo compite con otras empresas, también compite con un mundo que cambia cada vez más rápido. Entonces, ¿cómo prepararse para competir en un mundo donde la incertidumbre parece haberse convertido en parte del día a día? Hoy una empresa puede tener un muy buen producto, un mercado consolidado y un equipo preparado. Pero si no entiende lo que está ocurriendo en el contexto internacional, difícilmente podrá anticiparse a los cambios. Y quizá esta sea una de las mayores transformaciones de los últimos años. La competitividad ya no solo depende únicamente de lo que ocurre dentro de las empresas, también depende de la capacidad para leer el entorno y para prepararse frente a los posibles escenarios. Obviamente todas esas estrategias son eminentemente diferenciadas en función de sus capacidades. Obviamente si yo tengo una empresa grande que una capacidad de poder abrir mercados y penetrar nuevos mercados, pues obviamente digamos que va a tener una posibilidad importante de poder hacerlo, y ya hemos visto pues casos exitosos de internacionalización importantes en el país de grandes empresas. Yo creo que allí hay que aprovechar nuestros activos que tenemos como país frente a nuestros tratados de libre comercio con varios países, todos esos acuerdos que nosotros tenemos que nos permiten poder abarcar este tipo de mercados. Nosotros tenemos un empresariado que ha sido bastante proactivo en estos temas, que ha sido muy capaz de leer como las situaciones y de adelantarse, y hay casos muy exitosos de negociaciones de empresas que van en estos contextos de crisis de buscar nuevas oportunidades. Tenemos un empresariado resiliente que siempre está en búsqueda de nuevas oportunidades, y digamos que eso ha generado una importante dinámica de comercio exterior. Y obviamente el reto grande del país es poder generar esquemas que permitan la internacionalización de nuestras empresas en los mercados globales. Por eso hoy se habla cada vez más de diversificar. Diversificar los mercados, diversificar los proveedores, incluso de diversificar la información con la que se toman las decisiones. Porque prepararse ya no significa adivinar el futuro, significa tener más opciones cuando el futuro cambia. Bueno, las empresas hoy están implementando diferentes estrategias. Una estrategia importante es la reconfiguración de sus cadenas logísticas. Ya no depender de un solo puerto, de un solo modo de transporte, no. Se está buscando cada vez más entrar en el multimodalismo y en el intermodalismo y la configuración de diferentes modos de transporte para asegurarse la llegada de los productos a sus mercados objetivo. Lo segundo es que ya la geopolítica es un tema tan importante como el análisis mismo de los mercados. ¿Por qué? Porque esto, por supuesto, te da unas señales muy claras y te muestra qué tan vulnerable eres a la disrupción de las cadenas de suministro. Otro de los puntos importantes que están implementando son las coberturas cambiarias. La variabilidad del dólar y del petróleo son temas muy preocupantes para las empresas, entonces tienen que proteger los márgenes, y una de las estrategias es a través de las coberturas cambiarias. Otro tema muy importante es el uso de las herramientas de inteligencia artificial, todo lo que nos trae la cuarta revolución industrial, para poder hacer análisis de mercado más precisos, identificar a mayor detalle los riesgos, estructurar su matriz de riesgo y poder tener un control sobre la operación. Y otro punto muy importante es la sostenibilidad. La dependencia del petróleo pues limita las operaciones en mayor medida. Lo que buscan las empresas es migrar a energías limpias, sostenibles, sobre las cuales puedan tener un control para los procesos productivos. Hay otro cambio que vale la pena mencionar. Antes, muchas empresas revisaban los indicadores económicos cuando había una crisis. Hoy tienen que hacerlo todos los días. Las decisiones internacionales evolucionan rápidamente. Un cambio en el precio del petróleo, una nueva sanción económica, una modificación en las rutas de comercio. Todo puede cambiar el panorama en cuestión de horas. Por eso la información dejó de ser únicamente una herramienta para analizar el pasado y se convierte en una ventaja para anticipar el futuro. ¿Qué podríamos recomendarle a un empresario, emprendedor o gerente de una pyme para enfrentar un mundo tan cambiante? Una de las recomendaciones hoy es que utilizar mucho hoy de lo que tiene el país. Digamos que la institucionalidad colombiana en temas de promoción del comercio exterior es importante. Tenemos instituciones como Colombia, Bancoldex, muchas instituciones de promoción de comercio exterior importante que hoy está y que tradicionalmente ha apoyado mucho a eso, acercarse, el acceso a nuevas tecnologías para poder conocer de primera mano y de una forma mucho más, sin tantas barreras
el conocimiento de cómo se están comportando los mercados, hacia dónde llevar, cuáles son los requisitos, tanto arancelarios como para arancelarios. Entonces, en general, digamos que eso es una recomendación, usar los activos que tiene el país, institucionales y que de promoción. Hoy tenemos la capacidad de acceder a mucho volumen de información que puede volverse en una base fundamental para generar inteligencia de negocios y poder penetrar mercados de una forma mucho más efectiva y eficiente. Bueno, el consejo es que no coloquen todos los huevos en una canasta. Hoy tenemos que enfrentarnos a escenarios de incertidumbre. La incertidumbre es la nueva normalidad. Entonces es muy importante que usted diversifique mercados, logre aprovechar los acuerdos de libre comercio. Tenemos trato preferencial con 65 países a través de nuestros TLCs. El segundo punto es diversificar la manera en que usted reconfigura sus rutas logísticas, no depender solamente de un puerto, de un solo modo de transporte, reconfigurar diferentes modos de transporte y la estrategia de llegar a diferentes puertos donde no tengas los impactos del conflicto y puedas controlar tu operación logística. Y lo otro es invertir en información, herramientas que te permitan conocer cómo está la geopolítica, análisis de datos, análisis de tendencias, porque esto finalmente te va a entregar información muy valiosa que te va a permitir estar actualizado y hacer frente a los diferentes cambios que se imponen. Por ejemplo, cuando hablamos de incertidumbre, nadie pensaba que nuestro segundo socio comercial, como lo es Ecuador, íbamos a enfrentar un arancel del 100%. Entonces, esto también es importante monitorear cómo están las relaciones comerciales con los países vecinos, con los socios comerciales, pero por supuesto tener un análisis muy claro y muy sólido para saber qué decisiones tomar a nivel estratégico. Quizá esta sea la principal enseñanza que deja esta conversación. No podemos decidir lo que ocurre en el escenario internacional, pero sí podemos decidir cómo nos preparamos para responder. Y esa diferencia puede ser determinante para el futuro de cualquier empresa. Cuando vemos las noticias internacionales, es fácil pensar que los conflictos ocurren muy lejos de nosotros, pero hoy comprobamos que en una economía global las distancias son cada vez más cortas y una decisión política puede mover los mercados. Lo que sucede en el mundo termina llegando de una o de otra forma a las empresas y a la economía. Por eso, más que seguir cada titular, el verdadero desafío está en comprender qué hay detrás de estas noticias y cómo convertir esta información en mejores decisiones. Y en este escenario, las empresas ya no solo compiten por vender más, compiten por entender mejor el mundo, anticiparse al cambio y tomar decisiones más inteligentes. Muchas gracias a todos por estar una vez más en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Hasta una próxima emisión.